Bueno, empecemos. Hoy vamos a revisar un texto que hace un diagnóstico del panorama electoral colombiano para el 2026, pero no desde el ángulo político, sino desde la psicología clínica. La idea es presentar al país como si fuera un paciente en plena mesa de operaciones. La autora Isabel Borrero Ramírez arranca con todo, con una afirmación muy potente que va a marcar todo su análisis. Ella sostiene que el electorado no está metido en un proceso racional, para nada. Dice que más bien está reaccionando a lo que ella llama una serie de choques eléctricos, pero diseñados. A ver, la tesis central es esta, que la elección no estaría siendo impulsada por personas con criterio propio, sino por algo que la autora llama psicología de masas. Imaginemos esto por un momento. El electorado visto como un gran cerebro colectivo, uno que no razona, sino que solo reacciona, y reacciona principalmente al miedo. Ok, para poder entender bien este diagnóstico, primero tenemos que conocer las herramientas que la autora usa para su análisis. Son básicamente conceptos de psicología que, según ella, se están aplicando como si fueran armas políticas. La primera herramienta es el refuerzo conductual. A ver, este es el clásico método del palo y la zanahoria. ¿Cómo funciona? Pues se usan recompensas, lo que se llama refuerzos positivos, para premiar la obediencia, y por otro lado castigos o refuerzos negativos para corregir cualquier desvío. Y así, poco a poco, hasta que la voluntad del sujeto se quiebra. Y el texto pone un ejemplo muy concreto para ilustrar esto. La reunión de Petro con Trump se presenta como la zanahoria, o sea, el refuerzo positivo, una especie de validación simbólica. Y apenas unas semanas después, ¡pum!, llega el palo. La filtración de investigaciones en el New York Times. Ese sería el refuerzo negativo, un castigo que está ahí, latente, para modular el comportamiento. La siguiente herramienta es una palabra que seguro ya suena bastante, el lawfare. Según la fuente, esto es básicamente usar el Código Penal no para buscar justicia, sino como si fuera un arma de precisión. Ojo, el objetivo no es una condena legal, que puede tardar años. No, es algo mucho más rápido. Es asesinar la reputación de un oponente en los titulares para que, digamos, no llegue políticamente vivo a las urnas. La autora describe el método como una especie de gradualidad quirúrgica. Parece que funciona en 4 pasos. Primero, se siembra un rumor, algo pequeño. Luego, una filtración a un medio importante le da peso. Después, una validación institucional, como un comunicado oficial, le da una apariencia de credibilidad. Y finalmente, la amplificación masiva lo convierte casi en una verdad aceptada, desangrando la imagen del objetivo muy, muy lentamente. Y esto nos lleva a lo que la autora llama ruido blanco judicial. Piensen en esto como una táctica de saturación. Se bombardea al público con tantos tecnicismos legales, con tantos detalles confusos, que el cerebro simplemente se abruma. Y esa ansiedad, argumenta la autora, nos hace preferir un rumor simple y fácil de digerir en lugar de una realidad jurídica que es, mucho más compleja. Y finalmente, la disonancia cognitiva. Este sería el cortocircuito mental que se busca provocar. Ocurre cuando dos ideas que se contradicen chocan en la mente. Por un lado, la idea de que mi líder es un héroe moral, y por el otro, la noticia de que mi líder está siendo investigado por los mismos delitos que él denunciaba. El resultado, según este análisis, es parálisis y una profunda decepción en el votante. Ahora sí, veamos cómo el texto aplica todo este kit de herramientas a la figura que es central en su análisis, Gustavo Petro. El análisis resalta una paradoja muy fuerte. Petro construyó gran parte de su capital político, siendo el gran denunciante de la parapolítica, casi un símbolo de resistencia moral. Y ahora, al ser examinado por conexiones que suenan parecidas, se genera esa fractura psicológica. La pregunta que queda en el aire es, ¿se trata de un héroe que se corrompió? ¿O es más bien el sistema devorándose al héroe? Y aquí llegamos a un punto que es crucial. El diagnóstico diferencial. La autora argumenta que, aunque Petro y Maduro vienen de sistemas políticos totalmente distintos, hay una maquinaria de proyección que trabaja sin parar para que parezcan lo mismo. La estrategia, según ella, sería transferir todos los miedos asociados al sistema autoritario de Maduro y pegárselos a la figura de Petro, para así inducir un voto de pánico. Bueno, ya habiendo analizado el político, el texto ahora cambia el foco y se centra en el paciente colectivo, la mente del electorado colombiano.
Y aquí, según la autora, podría estar el porqué de toda esta operación. Las encuestas que ella cita para marzo de 2026 muestran a Iván Cepeda liderando de forma bastante sólida, mientras que la oposición está muy fragmentada. Entonces, la hipótesis que postula es, si no se puede atacar directamente a Cepeda, se ataca a la matriz de su poder, que en este caso sería Petro. En este punto entra otro factor clave, el sesgo de confirmación. Es esa ceguera voluntaria donde cada quien solo consume la información que reafirma lo que ya cree. Para quien lo detesta, las noticias son la prueba irrefutable. Para quien lo apoya, son una conspiración. Según este análisis, al final nadie busca la verdad, solo la satisfacción de sentir que tiene la razón. Y esto, a su vez, alimenta lo que se describe como una compulsión a la repetición. Es decir, una tendencia casi patológica a repetir ciclos traumáticos. Colombia, según este diagnóstico, vuelve una y otra vez a la misma dinámica de salvadores y villanos, como si no pudiera romper con su propia historia de violencia. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al pronóstico final de la autora para el paciente Colombia en esta elección que viene. La conclusión del análisis es bastante sombría. Sostiene que el objetivo de todo este aparataje psicológico no es curar al país, sino más bien inducirle síntomas de paranoia. La meta final sería que al momento de votar, la gente no elija un programa de gobierno, sino que simplemente busque un alivio al miedo que le fue inyectado previamente. Y hay una cita del texto que resume esta perspectiva de una forma muy, muy contundente. Dice así: no importa quién gane, el sistema siempre gana, porque ha logrado que creas que elegir entre un pánico y otro es soberanía. Es una idea muy fuerte, ¿no? Para la autora, el verdadero síntoma nacional no es un candidato u otro, es algo mucho más profundo. Es una incapacidad colectiva para poder distinguir entre tres conceptos que, al final, lo definen todo. Y esta es la pregunta que el análisis deja en el aire, para la reflexión. ¿Cuál es la diferencia entre justicia, venganza y reparación? La autora sugiere que es justo en la confusión entre estos tres términos donde reside gran parte del trauma repetitivo del país. Y cerramos con la última línea del texto, que lo resume todo. Es la idea de que la decisión del votante, aunque se sienta libre, aunque se sienta soberana, podría ser simplemente el último paso de un guión que ya fue escrito por otros.